Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Hola amigos de Blaze Ministries, somos Rafael y Adriana trayéndote la explicación de las Escrituras para que hagamos una aplicación directa de ellas en nuestra vida diaria, de acuerdo a lo que Jesucristo ganó por nosotros y para nosotros en la cruz. Lo que significa su sangre, lo que significa su cuerpo, lo que significa su muerte, lo que significa su sepultura, resurrección, ascensión y estar sentado a la diestra de Dios Padre. El hecho de que Jesucristo, la palabra diga que está sentado a la diestra de Dios Padre, nada en la Escritura es porque sí. Ningún sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, ninguno podía estar sentado en el templo construido en el templo de Jerusalén. Todos tenían que estar parados. De hecho, no había silla. ¿Por qué? Porque el trabajo no estaba completo nunca. Ellos no podían sentarse, pero la Escritura cuando dice está sentado a la diestra de Dios Padre nos está diciendo ya fue finalizado el trabajo. Por lo tanto, Él se pudo sentar. Eso tiene un significado grandísimo debido a que cuando Jesucristo fue a la cruz, Él llevó la culpa, la condenación de todas las consecuencias que el primer Adán trajo a la humanidad. Él la llevó en la cruz, Él cargó la culpa, Él cargó la maldición, Él cargó la condena, Él cargó el castigo. Él fue azotado, Él fue puesto en una cruz. La cruz dice, los que morían en la cruz dice la Escritura, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y esa fue la muerte que Él escogió. Recuerdan que a Jesucristo no lo asesinaron, ay, qué pesar, lo mataron. No, la palabra dice, a mí nadie me quita la vida, dijo Jesús. Yo soy el que la doy. Y la dio fue para llevar el pago del pecado. Él, en su cuerpo, Dios mismo hecho carne, hizo eso por amor a nosotros, para que hoy nosotros podamos recibir ese sacrificio, recibir y entender qué significa que Él se hizo pecado, para que nosotros hoy podamos ser declarados justos delante de Dios y poder tener una conexión directa con nuestro papá. La palabra dice Abba. Abba Padre, cuando estuvimos en Israel y ver a esos niños chiquitos que llamaban a sus papás, les decían Abba, Abba. Para mí fue muy tierno verlo porque veía niños de 3 años judíos cómo se expresan a su papito o a su papá, lo llaman Abba. Y saber que hoy las Escrituras ya no lo conocemos como Jehová Tzidkenu, o Jehová Rafa, o Jehová Shalom, o Adonai, o Jehová Adonai, o Elohim, todos los nombres que estaban en el Antiguo Testamento en los cuales Dios se iba manifestando al hombre debido a la caída de Adán, y Satanás se hizo el Dios de este mundo debido a la caída del primer hombre. Entonces Dios iba manifestando al hombre poco a poco, hasta que por fin se pudo manifestar en toda su esencia, en todo su esplendor en Cristo. Jesucristo dijo, yo vengo a mostrarles verdaderamente quién es el Padre. Solo en Cristo pudimos identificar quién era Dios. Y al él morir, la Escritura ahora nos lo identifica como Abba. Qué nombre tan espectacular, qué nombre tan hermoso poder tener hoy a nuestro Señor y poderlo llamar papá. Papito Dios, ese es el significado de la palabra Abba. Y todo porque ahora ya no hay una barrera entre el hombre y Dios. Ya hoy no hay una barrera que nos separe de Él. Antes estaba la barrera del pecado y por eso todo en el Antiguo Testamento, el templo, las ceremonias, los sacrificios, los utensilios, todo tenía que estar hecho perfectamente para que el hombre pudiera tener un acceso a Dios, para poder disfrutar de una bendición, porque sin muerte de los animales no había como expiación por el pecado. Pero ahora que viene Jesucristo y muere en esa cruz,
hace una expiación por el hombre maravillosa, y desafortunadamente muchos en la raza humana no lo han entendido, porque Satanás no quiere. Por eso Corintios dice, creo que es 2 de Corintios, que dice: Satanás ha enceguecido a los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca, para que no conozcan estas verdades. Entonces el culpable detrás de esto, hay un mundo espiritual de tinieblas que tiene enceguecido a la tierra, que tiene enceguecido al ser humano, para que no entienda las verdades de que hay un Salvador. Todas las religiones están tratando de salvarse, todas. Cualquier religión está buscando, llámese como se llame, en el oriente, en el occidente, cualquier religión, todas están buscando salvarse, y la forma en que ellos creen que se salvan es: me voy a portar cada vez mejor, y cada vez que yo me porte mejor, entonces como ya soy mejor que mi vecino, por lo tanto entonces Dios me va a aceptar. Pero mentira, qué lejos de la realidad está eso. La única forma de salvarse es aceptando al único Salvador que existe en el universo, que se llama Jesucristo. Jesucristo vino a morir en una cruz para que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Adriana, te voy a leer un versículo en esta versión para que tú veas lo magnífico que se lee. Y es el versículo que te referiste antes en 2 Corintios 4:4. Dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Qué versión es esa? Esta es la versión viviente. Vuélvelo a leer, por favor. Una vez más, 2 Corintios 4:4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Qué cosa tan espectacular. Como nos dice este mismo versículo, Jesucristo es la imagen exacta de Dios, no como yo creía. Jesús es el bueno de la película y Dios es el que como que nos castiga, como cuando una persona tiene papá y mamá y dice: no, mi mamá es más buena gente, pero mi papá me da unos correazos. Lo mismo pasaba conmigo, con mucha gente. Tienen a Dios como el castigador, porque no entienden que en el Antiguo Testamento no había Salvador y Dios tenía que traer el juicio, pero en el Nuevo Testamento el juicio lo trajo en Cristo, en la cruz, y desafortunadamente la gente hoy no entiende qué significa eso. Y como les empecé diciendo, la Escritura ahora nos refleja a Jesucristo como Abba Padre, Papito Dios, debido a que Cristo fue a la cruz. Él es el único Salvador de la humanidad. La palabra dice: no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. Qué tristeza yo, Rafael, pertenecer a cualquier religión, llámese como se llame, de las cantidad de religiones que hay, y yo creer que porque me he estado portando cada vez mejor, entonces Dios va a decir, en su justicia, va a decir: bueno, tú sacaste 8 sobre 100, pasas, listo, pasa aquí a mi regazo. La palabra dice: no hay otro nombre debajo del cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. Qué terrible es tener la solución, pero 2 Corintios 4:4 dice: Satanás ha entenebrecido a la gente para que no vean, no entiendan quién es Cristo y no lo reciban. Sí. Pero aún más terrible que lo que estoy diciendo de toda la gente que no ha recibido a Cristo, más terrible aún es haberlo recibido y no entender qué fue lo que Él hizo. Exactamente, y ahí es lo que iba, Adriana, porque este versículo dice que Satanás, siendo el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Ok, perfecto. Y dice:
son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas nuevas. Pero ahora, como tú lo dices, qué más terrible es que aquellos que han recibido a Cristo, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son parte del reino, pero siguen viviendo de la misma manera como vivían antes y por lo tanto aún no siguen viendo y no siguen caminando en las buenas nuevas del Evangelio. Y es ahí lo que estábamos hablando en el programa anterior. Siguen viviendo, aunque son nacidos de nuevo, aunque están en Cristo, siguen viviendo con esa conciencia de pecado y aún no pueden ver las buenas nuevas y el regalo de la abundancia de la gracia de Dios en sus vidas. Por lo tanto, lo único que hemos obtenido, y esto es algo que tú y yo lo hemos estado hablando con otras personas en otras reuniones en estas últimas 2 semanas, el gran problema de la iglesia hoy día es que no está predicando el evangelio. Lo único que están predicando es un ticket para ir al cielo. Y condenar a la gente para que dejen de pecar. Exactamente. Creyendo que ese es el método de Dios, creyendo que así están ayudando a Dios, Rafael. Y resulta que están pisoteando la sangre de Cristo y su beneficio. Date cuenta que el llamado nosotros es a ser discípulos, no a ser conversos. Y ahí está la diferencia. Cuando tú simplemente eres converso, tú simplemente tienes un ticket para ir al cielo. Un ticket de que te vas a salvar. Pero es aquí en esta tierra donde tenemos que vivir en victoria, donde tenemos que recibir ese don de justicia, donde tenemos que vivir en la abundancia de la gracia de Dios. ¿Por qué? Cuando estemos en el cielo no lo vamos a necesitar. Es aquí en la tierra cuando lo necesitamos. Es aquí cuando tenemos que reinar en vida. Es aquí cuando tú y yo tenemos que quitarnos esa conciencia de pecado y empezar a caminar de acuerdo a lo que nos dicta las Escrituras, y eso es viviendo las buenas nuevas diariamente. Cuando decía acerca de las religiones, Rafael, si te pones a estudiar las religiones, todas las religiones tienen a Jesucristo como un profeta, como una persona muy buena, como un ser muy elevado, como un enviado de Dios. No muchas las tienen como hijos de Dios, porque hay religiones que dicen, sí, es un hijo de Dios, pero no es Dios. De Jesucristo todos hablan, de Jesucristo todos dicen conocerlo. De hecho, la palabra dice, no todo el que me llame Señor, Señor va a entrar en el reino de Dios. No lo crean. Para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa recibirlo a Él como único Dios y como único Señor y como Salvador. No creer que Jesucristo, creo en ti, pero me voy a salvar por mis obras. Eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es saber que por mis propias obras es imposible. No hay la más remota posibilidad de que yo me salve por más buena gente que yo haya sido en esta tierra. No existe la posibilidad, debido a que tengo una naturaleza de pecado por el simple hecho de haber nacido en la tierra y descender de Adán. Por lo tanto, todos los hombres tienen naturaleza de pecado dentro de ellos, y un pecador no puede asociarse con un Dios santo y puro, no puede caber con él, no tiene entrada, no se juntan, no se mezclan. Entonces Dios, para solucionar ese problema en su inmensa santidad, Él tenía que cobrar la paga del pecado, pero no había en quién, no había cómo, porque todos los hombres eran pecadores. Entonces Dios dice, yo mismo voy a llevar la culpa del hombre, yo mismo voy a llevar la condena, yo mismo voy a llevar el castigo, yo mismo voy a ir a la cruz, porque amo tanto al ser humano que necesito reconciliarlo conmigo y no dejar que Satanás me lo arrebate ni lo quite de mis manos. Entonces viene a la tierra, hace este sacrificio, pero ahora Satanás lo disfraza, lo desdibuja, lo esconde, lo minimiza, como para que el ser humano no entienda quién es Cristo. Y por eso les entenebrece la mente, les entenebrece con doctrinas, con religiones, con principios, creyendo que van a poder ser elevados entre más caminen en diferentes tipos de filosofías y pensamientos. Los hace humanistas, los hace creer que
que usted es mejor que otro, por lo tanto no se preocupe, que usted tiene la salvación asegurada. Pero Hechos 4:12, cuando el apóstol Pedro estaba hablando y dijo: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos. Ahí se metió él mismo. Ahí no dijo en que ustedes puedan. En que ustedes no, en que podamos ser salvos. El mismo Pedro, discípulo de Jesús, tenía que recibir a Jesús, no porque caminó con él. Entonces, si ustedes lo necesitan, otros no. Todos estamos en el mismo bote. Todos estamos en el mismo bote de necesitamos un Salvador. Pero como decíamos, Rafael, desafortunadamente Satanás también se ha metido en el cuerpo de Cristo, y eso era lo que Pablo peleaba en casi todas las epístolas, y no solo Pablo, los demás apóstoles, cómo peleaban en las epístolas, que se metían falsas enseñanzas dentro de la iglesia para tratar de minimizar lo que Cristo hizo y maximizar a Adán, como las consecuencias del primer Adán, hacer una mezcla, mezcla. Y uno de los libros en el Nuevo Testamento que vemos eso más claro en el libro de Gálatas, cuando a Pablo les había enseñado a esta gente, y en el primer capítulo dice: y ahora, una vez que creyeron en él y empezaron a caminar en esta gracia, están volviendo otra vez a las obras y a la ley. Ese libro es fantástico, el ver cómo Pablo da la diferencia de una vez que ustedes empezaron a caminar en esto, ahora que ahora lo dejaron y volvieron otra vez a lo que estaban. Y es ahí, Adrián, lo que tenemos que tener cuidado, de mantenernos en una buena doctrina y no caer otra vez en las obras. Sí, Rafael, porque si vemos que Pablo estaba atacando, decía, es que se meten como lobos disfrazados de ovejas dentro de las iglesias. O sea, Pablo estaba trayendo la revelación de la cruz. Él dice que su ministerio fue dado para los gentiles, para aquel que no fuera judío. Pablo fue llamado a llamarlos a reconciliarse con Dios. De hecho, hay un versículo que dice: somos del ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por nosotros: reconcíliate con Dios, debido a que hay un Salvador. No se trate de salvar a usted mismo, no se puede, es imposible, es una mentira del diablo. Sí, claro, Adriana, ¿y por qué te puedes reconciliar? Date cuenta que para reconciliarte algo tuvo que haberse eliminado. Fíjate lo que dice este versículo. Romanos 6:18 dice: en efecto, habiendo sido liberado del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Date cuenta que ¿por qué? Porque ahora que soy libre, ahora que hemos sido liberados del pecado, ahora sí me puedo reconciliar con Cristo. Es igual que cuando hay una pelea. Supongamos que tú y yo nos peleamos. Y para tú y yo reconciliarnos, tenemos que llegar a un acuerdo de que ese problema que hubo lo vamos a eliminar. Y cuando lo eliminamos, ahora estamos reconciliados entre tú y yo otra vez. Lo mismo ha pasado con Cristo y la humanidad y su creación. Había un problema por medio. Por lo tanto, la gente no se podía reconciliar con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado estaba en medio. La conciencia de pecado está en medio. El problema del pecado estaba ahí. Pero cuando Cristo fue a la cruz, cuando Cristo hizo su trabajo, Él eliminó el problema que había, y ahora tú y yo nos podemos reconciliar con Dios, y al reconciliarnos con Dios, la conciencia de pecado se elimina con ello. Por lo tanto, yo puedo caminar en justicia, puedo caminar justo, puedo caminar reconciliado con Dios, puedo caminar como si Dios, cuando me ve a mí, estuviese viendo a Cristo mismo. Pero no se ha entendido. Vuelvo y repito, Rafael, esas verdades no se han entendido, y vamos 2000 años después y tenemos los mismos problemas que tuvieron en la iglesia primitiva. La enseñanza, la falsa enseñanza. Hay gente de muy buen corazón que sirve a Jesucristo. Yo no estoy diciendo que no, pero el hecho que tengan muy buenas intenciones y que estén muy apasionados no significa que tengan conocimiento. Ellos simplemente están repitiendo la tradición de la tradición de la tradición, que les dijo, que el abuelito le dijo al bisabuelo o al tatarabuelo, que el pastor me dijo hace 200 años, o la denominación dijo, y resulta que porque lo dijo la denominación, entonces yo lo vengo a repetir hoy, pero resulta que me está contradiciendo lo que la Biblia dice.
Y ese es el problema hoy, que hay tanta conciencia, tanta condenación, tanta culpa, gente muy apasionada por Dios que de verdad aman a Dios, pero no han entendido las escrituras y están mal enseñando al cuerpo de Cristo, no mostrándoles estas verdades. Pablo, cuando se dirigía a todos estos pueblos paganos, porque Pablo llegaba a Éfeso, a Corintios, zonas completamente inundadas de dioses. De hecho, lo vemos en las escrituras que llegaban nada más a Atenas, creo que fue una vez, donde la diosa Diana y Júpiter y el dios yo no sé qué, todo el mundo con una cantidad de dioses, creyendo que sirviendo a estos dioses se iban a salvar. Y Pablo llega y les muestra la cruz, les muestra, solo hay un Salvador, no hay otra forma, señores y señoras. Nos tenemos que salvar recibiendo a Cristo. Y escribe en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¡Qué mensaje tan impresionante! Pablo le está diciendo al ser humano, señores y señores, Dios no les está teniendo en cuenta su pecado. ¿Y cómo hace Pablo? ¿Cómo no nos va a tener en cuenta el pecado si nosotros somos pecadores? Sí, pero Cristo llevó en él la condena del pecado. Él fue a la cruz, ese fue su motivo, y murió y resucitó. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre para regalarnos el don de la justicia, que ahora la justicia no es que Dios va a venir a juzgarlo. El don de la justicia es que Dios lo hace a usted justo delante de él, no por sus méritos, sino por el mérito de Jesucristo en la cruz. Exactamente, Adriana, eso es fantástico. Y claro, entendemos que la gente vive así, la gente aún no lo ha entendido, pero Adriana, la única forma de entenderlo, la única forma de cambiar, la única forma en que la gente empiece a renovar ese punto de vista, desde que la gente empiece a caminar en la verdad del Evangelio y la verdad de que hemos sido reconciliados, la verdad de que no tenemos conciencia de pecado, la verdad de que he sido justificado, la verdad de que yo estoy reinando en esta vida, la realidad de que tengo que caminar en prosperidad, la verdad de que tengo que caminar en sanidad, la verdad de que yo soy hijo y usted es hija de Cristo, de Dios. Estas verdades que son las bases de lo que creemos, la verdad, las bases de lo que es ser nacido de nuevo. La única forma de vivir de esta forma es cuando la gente renovando su mente. Y esto requiere trabajo, Adriana. Esto no sale, no te cae del cielo. Esto significa que tengo que meditar en ello. Tengo que leer las escrituras diariamente. Tengo que cambiar mi forma de pensar. Tengo que cambiar mi forma de hablar. Tengo que empezar todos los días y esforzándome a que cada vez que me enfrento a una situación tengo que, en vez de reaccionar, tengo que pensar, no, yo estoy en Cristo, no, yo he sido justificado, no, yo voy a progresar, voy a ser próspero, yo vivo en sanidad. Todas las cosas me van a salir bien y tengo que hacer constantemente este trabajo. Y te digo, muchas veces tú vas a llegar a la casa agotado. ¿Por qué? Porque vas a tener que estar pensando todo el tiempo para rectificar cómo pensabas antes, cómo hablabas antes, y ahora rectificarlo y reemplazarlo con lo que dice la palabra. Y eso va a requerir un esfuerzo, pero al cuestión de unos cuantos días, al cuestión de una semana, 2 semanas, un mes, te vas a dar cuenta que ya empieza a ser algo natural y normal en ti. De la misma manera como antes lo decías sin pensar, ahora cuando alguien te dice cualquier cosa, tú dices, gloria a Dios, la prosperidad ya viene.
La prosperidad es mía. Yo vivo en sanidad por lo que Cristo ha hecho. Yo soy justo. Yo he sido justificado por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y eso ya sale naturalmente. ¿Por qué? Porque la mente ha sido renovada. Y esa es la única forma como vamos a combatir y vamos a eliminar esa conciencia de pecado, porque ya Cristo lo ha hecho por nosotros. Para eliminar la conciencia de pecado, nos tenemos que salir de la religión. Porque la religión lo va a estar continuamente bombardeando. Usted es un pecador. Por su culpa, le va a dar condenación continuamente. Le va a decir, tiene que hacer todos esos pasos para llegar a Dios, para que Dios no esté enojado con usted. Tiene que hacer paso 1, 2, renunciar a esto, repetir esto, y no. La verdad es que todos los pasos los acortó Cristo en la cruz. No hay más pasos, no hay nada. Lo único que hay es saber lo que Él hizo en la cruz por nosotros y hacerlo, recibirlo y creérnoslo como si fuera verdad lo que hizo. Y cada vez que nos vengan a atacar pensamientos de condenación, pensamientos de culpa, recordar lo que dice la Escritura. Escrito está: fui hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ya mis pensamientos no son los que me dominan, lo que me domina es lo que dice la palabra de Dios. Ahora rechazo todo pensamiento contrario que se levante al conocimiento del Hijo de Dios. Así empieza uno a renovar la mente, como decías tú, Rafael, y hay que meditar y sobre todo hay que escuchar, porque el oír, la fe viene por el oír la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios. Y si no estamos oyendo constantemente esta palabra, volvemos y caemos a las viejas prácticas que teníamos, a las viejas tradiciones. Vuelve y se nos ensucia otra vez la mente, digámoslo así, Rafael, porque lo que tú decías, hay que estar meditando continuamente, pero si yo estoy bajo una enseñanza que me está contradiciendo el Evangelio de Jesucristo, lo que está pasando es que estoy sacando lo que estoy medio aprendiendo que es la verdad y estoy volviendo a meter basura. Exactamente. Y no puedo seguir así, porque si nosotros tenemos un vaso lleno de leche y le empezamos a echar agua, pues esa leche se empieza a desbordar hasta que queda solo agua. Pero si yo tengo un poquito de agua pura de la palabra de Dios y le empiezo a meter pura leche, digámoslo así, creyendo que de pronto con ese poquito de agua pura que recibí se me va a quedar todo, se me va a convertir todo en agua, no va a pasar. Lo que va a pasar es que lo que yo le empiece a meter de información a mi mente es lo que continuamente o me va a llenar de la palabra de Dios o me va a llenar de mentiras. Así que uno tiene que escoger muy bien a quién escucha, uno tiene que escoger muy bien a quién sigue, uno tiene que escoger muy bien seguir y plantarse solamente en el Evangelio de Jesucristo. Y en ese evangelio, las buenas nuevas, es donde nos quitamos esa conciencia de pecado y podemos caminar en la verdad y en la paz y en la libertad que Dios quiere que caminemos hoy día. Así que bendiciones, Adriana, y hasta la próxima. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.